Bueno, para cerrar el programa, una cuestión que está más vinculada a la cuestión del consumo. Ha caído de manera abrupta. ¿Qué se puede decir acerca de lo que ha significado el impacto que tanto en supermercados como en comercios de cercanía supuso la inflación y la pérdida del poder del salario? Sí, creo que claramente es un reflejo de lo que vemos en todos los sectores, ¿no? Hay muy pocos sectores que pueden salvarse de una caída generalizada. Hablábamos en el corte con Osvaldo Giordano, la caída fuerte, por ejemplo, en la venta de vehículos. Gonzalo Augusto nos marcaba la caída en las ventas de maquinaria agrícola. Caídas del 30, 40%, medidas en unidades. La verdad que hay una recesión muy marcada que es también, digamos, en algún sentido buscada por el gobierno como un ancla para contener la suba de precios. Pero bueno, hay que analizar qué pasa, cuánto de esta recesión se estira y qué pasa para los próximos meses, ¿no? Bueno, y vamos a ver qué es lo que ocurre con respecto al tema del consumo de alimentos, la venta en los comercios de cercanía o en los supermercados. Juan Carlos Martín de Supermercado Mariano Max nos está visitando en el programa. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo está el tema del consumo? ¿Cómo lo notan ustedes en una cadena de supermercados que está muy vinculado, muy cerca de la gente? Hemos tenido un año 2023 atípico, con el final de año más atípico todavía, elecciones, paso y toda esa historia, con mucha incertidumbre por parte del consumidor. Entonces lo único que hacía era consumir. Escaseaba la mercadería, pero de alguna forma u otra todos tratamos de conseguir para satisfacer esa necesidad. Y la verdad que cuando uno analiza el último trimestre del año 2023 con el último trimestre del año 2022, el incremento de ventas fue muy grande en valores de unidades. A contrapartida, y como nos tiene acostumbrado por ahí Argentina, pasamos del hiperconsumo a una especie de recesión o retracción en el consumo por parte de nuestros consumidores. Al punto que enero, febrero, dieron saldos negativos con respecto a los mismos meses del año anterior. Cosa que no había pasado en los últimos meses, te diría mucho antes del último trimestre, capaz que el último cuatrimestre o por qué no el último semestre. Desde que se empezó a mover las elecciones y demás, en la última parte del año realmente fue algo totalmente atípico. Y hoy nos vemos con esta realidad totalmente distinta a la que vivimos en aquella parte, ¿no? Juan Carlos, hubo, si se quiere, un veranito de consumo impulsado porque los pesos quemaban también, ¿no? La gente tenía que protegerse de alguna forma, ¿no? Bueno, vamos a alimentos, o vamos a bienes durables, o vamos a un electrodoméstico, porque no tiene sentido quedarnos en pesos, ¿no? Cualquiera que hubiese tenido un peso en el bolsillo hubiese hecho lo mismo en la última parte del año. La verdad que hoy tenías un peso y tenías para comprar X cantidad de cosas y pasaban 15, 20 días y eso se veía reducido sensiblemente. Entonces la gente rápido, como somos los argentinos, que enseguida nos mimetizamos con la realidad y nos adaptamos a cada realidad, y bueno, automáticamente la gente salió a consumir lo que podía, lo que tenía a su alcance, y dentro de eso estaba, por supuesto, todo lo que era consumo masivo. Ese fue el final del año 2023. Distinto fue el comienzo de este 24, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la presencia de promociones, descuentos, bonificaciones en los productos que en algún momento hubo una polémica con el gobierno que decía... Bueno, los cuestionó claro, a los planes paremos especiales. Paremos un poco con el 2x1 o con Sí. el 30% de descuento en segunda unidad, que me meten ruido en el dato de la inflación. ¿Crees que sigue eso? ¿Va a seguir? A ver, hagamos un poquito de historia muy cortita. Sí. La última parte del año pasado, quienes necesitábamos comprar mercadería para poder abastecer a nuestros clientes, todos los departamentos de compra tenían que hacer un arduo trabajo para poder conseguir las mercaderías. Claro. No había, la industria no producía porque tampoco tenía sus costos, los precios se veían incrementados semanalmente, entonces era muy difícil comprar y era muy difícil poder satisfacer toda la necesidad porque la demanda se había incrementado y la industria había producido bastante menos. 6 meses después, 5 meses después o 4 meses después, esa realidad ha cambiado sustancialmente. De hecho, hoy en día
son las empresas, la industria que te llaman permanentemente para tratar de colocar sus productos, producto de que hemos tenido y hemos empezado con esta recesión por ahí por enero. Entonces, esa mercadería que no existía antes, hoy está, y las empresas tienen que cubrir sus gastos fijos, sus costos fijos, y necesitan licuar toda la mercadería que tengan para poder asumir los compromisos que tienen y seguir en la rueda de producción que tienen que tener, ¿no? Ahora, Juan Carlos, hablamos de ventas. ¿Cómo viene el tema precios? ¿Cómo fue, haciendo un paralelismo con el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, respecto a ustedes, bueno, parados frente a la industria? Nosotros, ¿no? si tomamos octubre, teníamos algo, cuando les doy esta cifra, tiene que ver el valor de la unidad de octubre contra el valor de la unidad de septiembre del año pasado. En octubre tuvimos un incremento del valor de la unidad, todas las unidades que se vendieron en octubre contra todas las unidades que se vendieron en septiembre, el promedio de cada una de ellas, alrededor del 9,2% de incremento. Eso fue en octubre. En noviembre tuvimos un salto bastante importante que estuvimos cerca del 20, 19 y pico por ciento. Diciembre fue el peor de los meses, 38,9, casi 39, casi 40 puntos de inflación, el valor de la unidad de diciembre con respecto a la de noviembre. Tuvimos una caída muy, muy grande, muy importante en enero, que estábamos en el orden de el 14%, 15%, pasamos al 11% en febrero, y la unidad de marzo, comparada con la unidad de febrero, subió 7,66% más. O sea que, inclusive muy por debajo de la inflación que acusa el INDEC para este mes de marzo. En la general, claro. Claro, producto de que el mix de productos, la matriz de inflación nuestra o de valor de la unidad nuestra dista mucho, porque obviamente no tenemos servicio, tenemos poca indumentaria, no hay colegio, no hay cuotas, no hay nada de eso, que yo creo que eso es lo que le ha movido la aguja sustancialmente para llegar al 13 y pico por ciento que acusa el INDEC. Pero nuestra inflación, nuestra unidad, solo creció el 7,66%. La verdad que muy poquito, si recordamos casi el 40 de diciembre. ¿Y crees que esa tendencia sigue estos meses que vienen? Yo creo que sí, porque la recesión se nota, el poder adquisitivo de la gente es muy notable y bueno, la gente empieza a cuidarse mucho más de lo que lo venía haciendo, a seleccionar el consumo, reemplazar tipos de comidas por otro. Y bueno, insisto, o el sea, argentino... ya no solamente marcas, estamos hablando de que seleccionan otro tipo de comida directamente. Seguro que sí, porque obviamente que en las marcas vos tenés un piso en tus precios y bueno, cuando no te alcanza por esto, el plato de comida en la mesa tiene que estar y la gente empieza a hacer alquimias para poder llevar su comida. Y eso hace de que la recesión persista y que nuestros proveedores, al ver detenida su venta, empiecen a trabajar tratar de contener más los precios, con más ofertas, con más promociones y demás. Entiéndase esto, los supermercados y toda la cadena comercial compra un precio, vende a otro, y si ese producto baja de precio lo va a vender más bajo y si aumenta lo va a vender más alto. Por supuesto que formamos parte del precio porque tenemos nuestro margen de costo y más el margen de rentabilidad de todas las empresas. Formamos parte del precio, sí, pero obviamente que no somos el formador primario. Esto es desde la industria, inclusive un poquito antes, ¿no? ¿Y qué notas en la segunda parte del mes? Porque lo que está pasando, lo que pasaba antes era que la gente se quejaba de que todos nos quejamos cuando llegamos a fin de mes, el 20 y pico. Hoy parece que fin de mes es el 15, ¿no? Sí, digo, hay otro comportamiento en la mitad del mes y a lo mejor ustedes lo notan con más financiación, ¿no? Sí, la verdad que es notable el teléfono de los proveedores. Hoy te llaman y te dicen qué precio necesitas para que coloquemos este volumen en tu negocio. Antes no te atendían o no había. Antes no te atendían, definitivamente, o no había. O lo que pasó durante mucho tiempo el año pasado era cuota. Che, me hace falta... Te cuotificaba la entrega. 100 cajitas, tengo 10, tengo Ok. 15, tengo 20. La cuotificación era, por excelencia, la forma de comercializar que tenía la industria. Que yo creo que cuando uno lo analiza y se pone en el zapato de ellos, obviamente que ellos también tenían la incertidumbre, también le costaba conseguir los insumos, tampoco tenían los precios como para saber a qué iban a salir a vender, y ellos también cuidaban de alguna manera su capital, que es su capital de trabajo para poder seguir produciendo. Entendamos que en una situación como del año pasado,
es importante, es imposible producir, es imposible comercializar, es imposible comprar. Con una inflación de 30-40% mensual, nada de esos parámetros puede llevarse adelante porque es imposible, ¿no? Bien, Por eso, la volviendo última al pregunta. volviendo al comportamiento del consumidor, ¿notas otro accionar en la segunda mitad del mes con, de pronto, mucha tarjeta, mucha financiación, mucho crédito? Los medios de pago han cambiado en los últimos años al punto de... Antes teníamos 70% efectivo, 30% tarjeta, hoy está totalmente invertido, es exactamente al revés. Si tarjeta Sí, se impone. todo lo que es medio de pago está en el orden del 70%, llamémosle a tarjeta, débito, crédito, monederas virtuales, otros medios de pago, y solo el 30% o menos hoy se consume en efectivo. O sea Pero que está bajando el costo de la financiación, ¿no? está bajando un poco el costo de la financiación, se acomoda un poco, entonces la gente se vuelca ahí un poco para buscar consumir lo que necesita, ¿no? Juan Carlos Martín, le agradecemos, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas Bueno, noches. nos estamos despidiendo, estamos cerrando el programa. Saludos Diego Caniglia y a José Busaniche. Nos encontramos la próxima semana. Nos vemos, Julio. Hasta la próxima. Gracias, será hasta el próximo lunes con el Diario del Lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto. Muchas gracias y buenas noches.